Volvemos a los podcasts. La verdad que estoy muy feliz, muy contento por este nuevo espacio. Es el podcast número 7, episodio número 7. Hace un tiempito, en los últimos meses, habíamos frenado un poco también por diferentes enfoques, pero me siento muy feliz, como les decía, de volver a generar este espacio donde compartimos muchísimo valor y traemos personas también maravillosas, ¿no? Con las cuales se generan charlas. Y en este caso va a ser una charla de socios, de amigos. Les voy a presentar una persona que me ha acompañado, ¿no? Y con la cual hemos transitado un proceso realmente muy lindo. Una persona que tiene todo mi cariño, mi respeto, mi admiración y que tenerla en este espacio sé que va a ser muy productivo para todos, que se van a llevar valor, que se van a llevar anécdotas, experiencias, visión. Y la verdad que me pone muy feliz. Y se los quiero presentar, mejor dicho, que se presente un poquito más él, pero aquí tenemos al gran Lucas Olivera, como les decía, gran socio, gran amigo. Llevamos, no sé, Lucas, que ya perdí la cuenta, pero 5 o 6 años juntos. Contanos un poquito, presentate y vamos charlando, fluyendo, ¿no? Como nos gusta. Totalmente. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy un poquito difónico, voy a hacer mi mayor esfuerzo, pero de verdad que para mí es un placer estar compartiendo otra experiencia diferente a la que ya hemos vivido, experimentado, como viajes, llamadas, Zoom, mentorías, eventos. Creo que fue muy lindo conocerte. Tengo un recuerdo muy hermoso de hace muchos años que escuchaba el nombre Pablo Colión, que empezaban los negocios y realmente hoy estar a la par tuya haciendo grandes cosas, habiendo transitado tan lindos momentos, me siento muy feliz. Así que gracias por la invitación. ¿Y qué decirte de quién es Lucas? O sea, empezamos por ahí. Sí, empecemos por ahí. Contamos un poquito del proceso, de la historia. Más allá del Lucas que conocemos hoy, el que van a conocer hoy, sino de dónde viene Lucas. ¿Quién es Lucas Olivera? Bien, buenísimo. Bueno, en principio yo nací en San Justo, de ahí empecé mi camino yendo a Esperanza, que es tu ciudad natal. Ahí he estudiado, trabajado durante varios años, he jugado al básquet también ahí, que es una de mis pasiones. Y en ese proceso, después de 8 años de metalúrgico, de tiendas de ropa, de iluminación, el famoso todólogo, ¿no? El todólogo. El que hace todo, el que prueba todo. Me he dado cuenta de que Argentina, sentía de que Argentina ya no tenía mucho más para mí que cumplir horarios, cumplir roles, y yo veía personas que estaban como vos iniciando en el emprendimiento y estaban saliendo como del cascarón, del huevo y empezando a vivir experiencias, y eso me llamó mucho la atención, me dio esa pizca de curiosidad. De hecho, ahora voy a contar un poquito en esa estación de servicio qué pasó, pero de ahí comenzó todo como ese fueguito dentro. Y llevó un proceso porque había muchos miedos, muchas dudas, inseguridades en mí que me dejaban siempre en el mismo lugar, siempre Mm. trabajando por dinero, siempre aferrándome a lo que mi familia, mis conocidos hacían, que era ir, cumplir un horario y tener su recompensa. Y realmente vos fuiste una de las personas que me inspiró a eso, que me motivó. Así que gracias, aprovecho a agradecértelo. Y bueno, nada, básicamente me fui de Argentina a los 25 años, Ok. aproximadamente 25, casi 26. Había vendido todo lo que tenía en esos 8 años, que había sido una moto, un heladero y una cocina. Y cuando llego a Europa, claro, o sea, con una mentalidad, o sea, falta de idioma, porque también yo no hablaba bien inglés, o sea, solamente algunos intercambios, cosas muy básicas. Pero sí tenía muy linda actitud, o sea, tenía ganas de conocer gente, de conocer culturas, de conocer lugares, siempre con una sonrisa, con amabilidad. Y yo creo que eso me ha llevado a vivir experiencias muy ricas y a conocer personas maravillosas. Eh, Pasé unos meses, luego vuelvo a Argentina porque tenía que hacer una parte de la ciudadanía italiana, que era lo que era como la llave al mundo, era como la posibilidad de expandirme y de irme a trabajar a Australia, a Nueva Zelanda, bueno, a otros países que eran mis sueños. Y en ese proceso
me doy cuenta que empiezo a trabajar, me voy de nuevo a Europa, empiezo a trabajar, empiezo otra vez a tener ese 8 o 10 horas, ¿no? Esa falsa libertad, ¿no? De trabajo, de empleos, y me doy cuenta de que estaba encerrado en el mismo sistema, pero en otro país. Uf. Lejos de mi familia, lejos de mis culturas, de mis amistades, de mis relaciones, lo cual es sumamente expansivo para tu alma, pero a la vez es también muy retador, es muy... como hay una frase que dice, no todo es color de rosa o no todo es lo que parece, ¿no? Tiene sus pros, sus contras y llegar a ese equilibrio requiere de una mentalidad, requiere de un acompañamiento, requiere de una nutrición personal y eso lleva un proceso, ¿no? Lleva un proceso hasta que vino pandemia y en pandemia fue donde me acuerdo que conectamos en una llamada y hubo ahí como un medio engaño por parte de uno de tus socios, que es Luquitas, y eso fue lo que me dio el empujón, lo que me dijo, bueno, Lucas, o sea, todo este tiempo estuviste como dando vueltas en círculo, viviste experiencias y demás, pero hoy estás para algo más. Hoy estás listo como para comenzar un nuevo camino. Y ahí fue donde comenzamos todo este hermoso mundo. Loco, y qué interesante lo que compartís, Lucas, porque creo que el proceso que vos viviste y quizás esa sensación de decir, bueno, estoy en una ciudad, ciudades como las que venimos, ¿no? 50.000 habitantes, ciudades-pueblo, como se les llama, y uno tiene esa chispita a veces de, bueno, ir a otro lado, experimentar otras cosas, salir del país, etcétera, pero la mayoría no se animan. La mayoría tienen esa idea o se les pasa por la cabeza y amagan, pero no lo hacen. Y vos sos una persona que sí, vos sos una persona que tomaste una decisión. Y esa decisión cambió el resto de tu vida, por así decirlo, porque marcó mucho. Ahora, mi pregunta es, que también le va a servir a muchos de los que están escuchando aquí, que han pasado o están pasando ese proceso, ¿qué fue lo que hizo que Lucas tome la decisión de decir, pongo un pie afuera, salgo, viajo, independientemente después de las realidades y procesos, ¿no? Pero eso fue el puntapié inicial. ¿Qué fue hoy con el diario del lunes? ¿Qué fue eso que te hizo tomar la decisión? Bien, en principio, como lo mencioné antes, o sea, personas así como vos me han inspirado bastante en esa área, pero hay algo, yo tenía una maña que era mirar videos de Deep House en YouTube, donde se muestran muchos paisajes, se muestran montañas con los drones y lanchas y yates y demás, y eso fue como algo que se hizo costumbre después de trabajar. Me acuerdo en una época era camarero en un bar en Santa Fe, en Johnny B. Good. Y me acuerdo que yo salía y tarde de trabajar y me ponía a ver esos videos y me podía quedar horas escuchando casi los mismos sonidos o sinfonías y mirando esos videos, ¿no? Y hoy en día, o sea, eso fue una de las cosas que me impulsó mucho, ¿no? Después, en un foro, buscando para salir de Argentina, veo una imagen en Ibiza, en un lugar que se llama Torre de Parey, si no me equivoco. Y en ese era como una torre de un castillito y detrás se veía una montaña que sale 400 metros del mar, un lugar muy energético, muy lindo. Y tengo una gran experiencia y voy a aprovechar para contarla. Eso fue lo que me inspiró porque eso fue lo que dije, yo acá quiero salir de Argentina, quiero ir a conocer estos lugares, quiero vivir estas experiencias. Y si hay personas que hace un tiempo estaban trabajando de la misma forma que yo, ¿por qué yo no voy a poder? O sea, no voy a dejar de limitarme mentalmente, de quedarme enfrascado en esa realidad y voy a salir a lucharla de la forma en que sea. Y si me toca lavar platos, si me toca revolear una bandeja, lo que me toque hacer, lo voy a hacer. Porque no importa muchas veces qué hay que hacer, sino qué quiero lograr, ¿no? Y a veces nos confundimos mucho justo por esos paradigmas, creencias, limitaciones, conceptos, opiniones de la gente que nos rodea, que muchas veces nos quiere, pero también nos quiere tener con ellos, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Y en ese proceso yo dije, voy a enfocarme más en ganar lo que mi alma me grita, lo que mi alma quiere, y no tanto en perder lo que tengo hoy en día, que tampoco era mucho, ¿no? Claro. Y después con el diario del lunes, como vos decís, hubo un libro que fue uno de los primeros que leí, que fue La magia de pensar en grande. ¿Antes de viajar? No, lo hice en el proceso del viaje.
Pero en el proceso del viaje leo ese libro y en un momento estoy en Ibiza subiendo una montaña con 2 amigas, grandes amigas que me dio estos viajes, y llego a un lugar donde subo la montaña y veo la misma imagen que yo había visto en ese foro en el 2016-2017. Automáticamente yo tenía una neverita, una conservadora, automáticamente me acuerdo que suelto la conservadora y me largo a llorar y fue como, wow, o sea, qué locura que algo que vi en internet hoy lo esté viviendo. Y eso para mí fue como un despertar, fue como un clic muy fuerte en mí. Y en ese momento yo no era una persona que leía demasiado, que estudiaba demasiado como hoy, que sí que estudiamos principios, la mente humana, la imaginación, el deseo y demás. Pero sí que ese momento fue muy lindo porque me llevó a conectar con 3, 4 años atrás, donde lo había visualizado sin entenderlo, ¿no? Es impresionante eso y de hecho fíjense cómo hoy Lucas es una persona con grandes resultados que, como decís, en el proceso uno empieza a educarse, a obtener otro tipo de información, pero a veces quizás sin darse cuenta subconscientemente actúas en función de ciertos principios. No es que tenés un tablero de sueño así como quizás hoy se hace últimamente, pero de alguna manera lo intencionaste. Y también es muy importante remarcar esto y lo destaco y te admiro y te respeto por eso, por esa decisión. Por esa decisión que no tenías nada garantizado, nada de eso, pero esa decisión marcó quizás una actitud posterior que se ve reflejada en el mundo de los negocios. Y como contabas recién, ese proceso que también siento que es el que muchos viven y vos lo conocerás mucho más cuando salen así a trabajar a otro país, etcétera, que a veces te terminás dando cuenta de que no es el país, no es el lugar, no es el trabajo, es lo que estás buscando internamente. Y ahí entiendo que es como veo. Siento que mencionaste 2 puntos de inflexión. El punto de inflexión en donde decido viajar y el punto de inflexión en donde siento que necesito algo más y me doy cuenta de que tengo que buscar una manera diferente. Y ahí es donde quizás entra esta etapa en donde sí, yo me acuerdo, me conectaron con Lucas, él estaba en las playas de Europa, digo, qué increíble. Y ahí me hiciste acordar que años atrás yo te había invitado a una IPF a hablarte de un negocio en Esperanza Santa Fe. Conectame ese punto con el segundo punto porque está muy bueno. Bueno, sí, no, a ver, nunca quiero citar una frase, o sea, para mí nunca es tarde para volver a comenzar y yo creo que siempre es que uno se enfoque en eso que quiere lograr, en eso que anhela, eso que le llama la atención, que le da esa chispita de pensar diferente, ¿no? De salir de donde uno siempre está, siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno y yo los invito también a que puedan profundizar en eso, puedan dedicarle tiempo, ¿no? Porque ese tiempo que vos le dedicás siempre va a ser productivo, siempre va a ser para vos. Y, y aunque el afuera te diga, ¿no? Que estás loco y que te critique y te juzgue, porque a mí me ha pasado, o sea, mis padres me han dicho, pero ¿y cómo te vas a ir solo? ¿Pero cómo vas a hacer esto? Tené cuidado, que nunca lo hiciste, o sea, y incluso hasta salir yo ha inspirado a mi papá y a mi mamá a que me vayan a visitar. Wow. O sea, mi papá estaba en un momento depresivo de casi 60 años, después de haber trabajado toda su vida. Y a los 2 meses que yo estaba allá, fue como, vénganse, o sea, yo estoy acá, los puedo acompañar, vamos a hacer algo juntos. Y viví la experiencia de que ellos crucen el charco con mis padres, que vos también lo has vivido, y eso ha sido algo maravilloso, ¿no? Y bueno, nada, eso como primer mensaje. Y conectando el segundo punto, aprovecho también para mandar un gran saludo a nuestra Julie, que fue la persona que nos conectó, ¿no? Una persona en la cual yo de los 3 años conocí y mis padres y sus padres eran muy amigos, entonces íbamos de vacaciones. Y bueno, y esa persona que también formó parte de un proceso muy lindo en tu vida y muy hermoso, es la gran responsable de que hoy yo esté acá también, porque yo me acuerdo decirle, yo no creo nada de lo que Pablo comparte, para mí son unos vendehumos, para mí son unos mentirosos, Juli, decime qué hay de verdad en esto, o sea, decime realmente cuál es la posta. Y yo recuerdo muy textual eso, Lucas se gana mucho dinero, requiere un grado de responsabilidad, pero también se gasta dinero en eventos, en viajes y demás. En ese momento yo recuerdo que no ganabas más de 5 o 6 mil dólares, que No. sí, lo cual para nosotros era una locura, estratosférico pensar en eso, pero
pero nada que ver a los resultados de hoy, ¿no? Y con eso, con esa sinceridad y esa confianza que yo tenía con ella, ella me empujó también a que pueda hacerlo. Y remontando un poquito más atrás, yo creo que era el 2016 por ahí, debe haber sido 2017, más o menos en la etapa que vos habías comenzado, un poquito, unos años después. Recuerdo que estábamos a una cuadra de la plaza en Esperanza y Juli me dice, tenés que escuchar a Pablo, que tiene una oportunidad para vos. Yo en ese momento full metalúrgica, 10 horas, 11 horas, tenía barras en boliches en San Justo y los fines de semana me iba a trabajar ahí a veces, si no tenía socios también que compartíamos. Y recuerdo que sobre que te me sentaste, me explicaste algo de los productos y qué sé yo. Yo no recuerdo absolutamente nada de esa reunión, sí que recuerdo mi forma descortés de responderte. Incluso creo que hasta te hice pagar el café y te dije, no, Pablo, no me vengas con boludeces, déjame de joder con esto, que viajar por el mundo, que millonario, si vos todavía estás trabajando en los seguros. Y en ese momento, claro, mi nivel de conciencia tal vez no estaba preparado para escucharte ese negocio, o tal vez no estaba listo, y tomar un paso adelante hubiese sido un quemo para mí, hubiese sido no el momento correcto, ¿no? Sí. Pero agradezco mucho porque esos momentos, ese momento que vivimos también me hizo evaluar en el proceso, si bien ese juicio no es lo mejor de ese juicio a Pablo, me hizo darme cuenta de que la visión que vos tenías, que era viajar por el mundo, ganar en dólares, construir algo diferente, la fuiste manifestando. Entonces, con tu ejemplo, me has inspirado muchísimo, hermano, y de verdad me siento muy feliz por eso, porque en mi cabeza o mi mente o mi racionalidad necesitaba, mi lógica necesitaba ver el resultado de Pablo, que hoy en día es lo que mucho juzgamos, ¿no? Muchas veces pasa eso. Y en ese momento yo lo necesité y vos fuiste ese valiente, fuiste esa persona correcta de decir, yo en los próximos 3 años voy a estar acá, y en los próximos 3 años estabas un poquito más allá. No, Claro. no ahí, pero de verdad que gracias por eso. Qué bueno todo lo que compartís, porque hay muchos puntos que son de un valor grande y que les van a servir a quienes escuchan esto, porque fíjense que a veces uno comparte una oportunidad, un negocio, y normal que te digan que sí, que no, son más no que sí, etcétera. Y muchas personas se frustran, ¿no? Uy, no, me dijo que no, y capaz la mayoría se rinde, etcétera. Pero qué importante es en esta historia ese proceso en donde, independientemente de que me dijiste que no, etcétera, etcétera, uno continúa en función, ¿no es cierto?, de la decisión que toma, independientemente de lo que el otro diga. Y también el otro punto en donde cuidar las relaciones, cuidar el vínculo, no enojarse con nadie, porque a veces uno también, ¿no es cierto?, pasan esas cositas. Y fíjate cómo años después, hoy estamos sentados acá en Medellín, o sea, una locura, en Medellín, teniendo este podcast, siendo socios, teniendo negocios juntos, como amigos. Y si nos remontamos a ese pasado, a esa reunión, ¿quién lo hubiera dicho? Pero todo está escrito o nada está escrito, no se sabe. Lo importante es que el camino nos volvió a unir. De alguna manera, con algún propósito, ¿no? Claramente que hoy estamos en eso, pero qué importante mensaje el que estás dando y el que estamos dando para todos los emprendedores y personas de negocios, de a veces estos juicios o prejuicios y suposiciones y que sí, que no, etcétera. Al final, cada uno siento como que se enfoca, ¿no?, en lo que siente en ese momento y va tomando decisiones. Nuestro camino podría no haberse cruzado nuevamente, quizás. O Pero, podría haberse separado varias veces también. exacto, y acá voy a un punto, ¿no? Por un lado, o sea, ¿qué fue lo que hizo que tomes la decisión en esa segunda instancia, cuando estabas en Europa, que te conectan conmigo de nuevo? ¿Qué te hizo tomar la decisión en ese punto? Y después quiero llevarlo, porque claro, en el proceso comenzamos como socios y después fuimos creando una relación de amistad. Después te voy a hacer una pregunta en cuanto a eso, pero ¿qué fue en ese punto de Lucas decir, bueno, viajé por el mundo, trabajé por el mundo y ahora tomo Bien. una nueva decisión? Bien, en principio lo que cambió radicalmente en mi cabeza fue la educación. Yo no era una persona que leía, que me entrenaba o que dedicaba tiempo para mi nutrición mental, espiritual y mis desarrollos. Lo que
hizo un clic muy fuerte fue El cuadrante del flujo del dinero, donde me mostró realmente ese libro de que esos 8 años que yo había gastado de mi vida, realmente los había gastado, no los había invertido. Y decidí tomar un camino distinto, primero porque también la pandemia me ha empujado, o sea, me dijo, nene, te quedaste sin trabajo, o sea, estaba trabajando en ese momento en una montaña cerca de Lecco, en Italia, no me acuerdo bien el nombre. Hermoso. Hermoso, pero era un empleado y me levantaba a las 4 de la mañana, 4:20, manejaba 100 kilómetros de montaña, a veces había nieve, trabajaba hasta las 4 de la tarde, volvía, hacía las compras, merendaba, me iba a jugar al básquet, entrenaba 3 horas porque estaba también cumpliendo un sueño como deportista y llegaba a casa a las 12, 11 y algo para comer y acostarme. O sea, dormía entre 3 y 4 horas. Era completamente una locura lo que estaba haciendo. O sea, mi cuerpo resistió demasiado porque ya tenía 27 años y incluso he sufrido 1 o 2 lesiones. Como que el cuerpo me daba indicios de parar la moto, bajá, este no es el ritmo. Y bueno, pandemia llegó también para replantearme todo y tomar el camino del emprendimiento. Y justo en pandemia, en el inicio, leo ese libro y me hizo darme cuenta de por qué en los 8 años estaba trabajando por dinero y no estaba construyendo un negocio que me permita que el dinero trabaje para mí o que me llegue el dinero de una forma más residual y no tan lineal. Que eso es algo que yo nunca había escuchado, sinceramente. O sea, en la escuela a mí nunca me enseñaron eso. En la reunión de aquella vez no te compartí el Creo cuadrante. que no llegamos al cuadrante. O en ese momento no prestaste atención. En ese momento creo que dije, Palito, no me venga con esto, yo me No fui. me dejaste hablar del cuadrante. No te dejé hablar del cuadrante, pero qué importante eso, cómo abre cabezas eso. Yo creo que es un hachazo a la cabeza esa información. Y bueno, en ese momento fue como, llega la pandemia, miedos, incertidumbre. Yo tenía a mi familia que estaba acá en Argentina no tan bien de salud y como que me movió muchas cosas, ¿no? De hecho, yo empiezo a trabajar en tu equipo y demás también con muchas ganas porque estaban desarrollándose y entrenándose y eso me hizo sentir como distinto. O sea, salí a un lugar y salí de un parque a un paraíso. O sea, sentía un lugar que todo el mundo te ayudaba, te apoyaba, te contribuía y no importaba si no ganabas ni $10 porque recién iniciabas o si ganabas 1.000 o 2.000 o 10.000. Y eso me llamó mucho la atención y fue un gran potenciador a la hora de tomar ese camino. Buenísimo. Y entonces, siguiendo ese proceso, esta historia que es fantástica y tiene muchas enseñanzas, ¿no? En el proceso, recuerdo que estabas en Europa, bueno, nos comunicamos y demás, trabajamos ahí un poco, pero cuando volviste a Santa Fe nos conocimos personalmente y siento que a partir de ahí comenzó no solo un vínculo como socios y como equipo, sino fuimos creando una amistad, una linda amistad y quiero tocar un poquito ese punto porque muchas veces y muchos en estos negocios también, ¿no? A veces se mezcla la amistad con el negocio. Es una línea muy delgada, muy, muy delgada que muchos no saben manejar y siento que nuestro proceso es como un ejemplo en ese sentido, ¿no? Porque inclusive en el mismo proceso hubo muchas situaciones, obstáculos, etcétera, situaciones como amigos, situaciones de socios, decisiones a nivel empresarial, cambios, evolución, pero siempre de alguna manera logramos poner la amistad por encima de todo y aplicar esa diferencia, ¿no? Cuando somos amigos, cuando somos socios. ¿Cómo viviste vos ese proceso? ¿Qué enseñanza o qué mensaje tenés para dar en eso? Bien, buenísima la pregunta y creo que es súper, hay que hablar súper prolijo de esto porque se puede como tomar mal ciertas cuestiones, ¿no? Yo siempre digo, cuando hay gente buenintencionada y que tiene los mismos valores, la misma ética, ya sea de trabajo o de relaciones, siempre se va a poder llegar a acuerdos, ¿no? Creo que ir haciendo acuerdos y ir jugando también con una visión también empresarial, porque hubo procesos en los cuales yo en este negocio he conocido a socios y se han convertido en amigos de la misma manera que vos, pero tal vez no ha habido la misma ética, los mismos valores, los mismos principios y ha hecho que esa relación se detenga o tomen nuevos caminos, ¿no?
En nuestro caso yo creo que somos un gran caso de éxito en justamente eso. Hemos sabido nutrir, alimentar siempre el vínculo en conjunto. También, como siempre lo decimos, y por ahí hay algunas personas que no van a resonar tanto con esto que digo, pero nuestra relación va más allá de una amistad y de una relación de negocios. Yo creo que tenemos una conexión álmica, venimos de pasar muchas cuestiones espirituales y en ese proceso yo creo que eso como que alimentó y unió mucho nuestra relación. Sí que para mí diferenciar o discernir entre que cuando hay un negocio somos socios y cuando hay una experiencia o una amistad somos amigos es muy importante. Es muy importante. Y cuando se empiezan a mezclar ya temas de dinero, temas de conveniencia, que todos lo tenemos, o sea, nosotros tenemos un ego y una conciencia y a veces sin querer alimentamos más a uno o a otro, ¿no? Por eso la esencia es muy importante acá y que cada persona tenga una esencia linda va a hacer que esto siga en conjunto, ¿no? Sí, yo creo que es un tema delicado. Y yo he pasado por muchos procesos igual que vos. O sea, hay personas que las consideraba súper amigos y quizás hoy no están. Y veo mucho eso en el mercado, en el mundo del emprendimiento. Personas que son súper amigos y después terminan criticándose a sí mismos, quizás esas cosas. Y la verdad que no está bueno. Y creo que también es un tema de nivel de conciencia, de poner por encima ciertos valores y cosas que van más allá de un negocio, ¿no? De hecho, yo siempre hemos tenido personas que vienen, que van en los equipos, etcétera. Para mí, todos son mis amigos y uno quiere lo mejor, pero a veces es como que del otro lado, no sé, no lo ven, te empiezan a ver como un enemigo de repente y vos decís, pero ¿cómo puede ser? No lo entiendo. Y eso yo sinceramente, y contame vos cómo lo viviste, pero si me preguntarías de las cosas que más duelen en el proceso o que uno no termina de entender muchas veces son esas cosas, ¿no? Sí. Porque yo hoy tengo personas que hoy no están más en nuestros negocios o en el equipo que son grandes amigos, pero grandes amigos, como Luca, que es básicamente quien nos unió, Ujú. y otras personas que vos decís, no, no entiendo. ¿Cómo viviste vos eso? Y desde ese lado, yendo de este punto, amigos, negocios, ¿cuáles fueron los desafíos más grandes que viviste? Bien, buenísima pregunta también. Voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Yo creo que tiene que ver mucho con el enfoque que cada persona tiene. Si una persona está enfocada en un proyecto en conjunto con una persona de la cual tiene mucha confianza, lo llama amigo, hermano, o sea, y está mezclando, ¿no? Valores y cariño, tiene que ser muy prolijo a la hora de tomar un camino diferente. Vos podés ir a Roma y hay cientos de caminos para ir a Roma, pero si para ir a Roma y querés llegar primero vas a destruir o cortar todos los otros caminos, y bueno, ahí ya los valores no son tan éticos que digamos, ¿no? Yo creo que cuando una persona toma un camino diferente es porque no está enfocada en construir realmente con esa persona o construir ese proyecto. Entonces, el otro día lo explicaba a unos socios que hemos pasado, ¿no? En este juego, en este negocio de crear equipos y de obviamente contribuir y de formar liderazgo, hay una gran realidad, es de que no todos van a estar en la misma vibración, en la misma sintonía, y que algunos estén un poquito desalineados, que son los conceptos que nosotros usamos, o no están tan de acuerdo en todas las cosas como nosotros la compartimos. Yo creo que eso hace que puedan mirar para otro lado. Entonces, cuando vos ya no tenés más el enfoque en el objetivo en conjunto con esa persona, estás mirando al costado y cualquier ruidito, cualquier pajarito que pasa por la ventana, te termina distrayendo. Entonces, al distraerte, la forma de captar la atención, ¿cuál es? El hacer ruido, ¿no? Si vos estás haciendo ruido, cualquier persona, pum, mira y se distrae, ¿no? Entonces yo creo que las personas que toman un camino diferente utilizan esas herramientas, esas formas de hacerlo para captar la atención de los otros distraídos. Sí. Y para mí eso termina siendo como hasta mejor. Hoy lo entiendo como mejor. En su momento, amigos y socios que nos han clavado un puñal por la espalda, después con el tiempo te das cuenta que en realidad no te lo hicieron a vos, se lo hicieron a ellos. Y algo que me enseñaste vos, ¿no? El que se enoja pierde, y eso es clave.
en ese proceso uno mira para atrás o vuelve a ver sus resultados y se da cuenta de que podrían haber hecho las cosas mejor si hubiesen seguido sus palabras y acompañado con acciones, ¿no? Sí. Entonces, yo los invito a que todos nos equivocamos y vamos a pasar por retos, situaciones. Roberto nos enseñó que no tenemos que estar de acuerdo, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Si vamos a construir algo en conjunto, esa es la clave, ¿no? Y a la hora de que alguien tome un camino diferente, no es darle mucha energía a eso, simplemente seguir enfocado en lo que vos estás, porque la forma de construir el edificio más alto de una ciudad son dos, o sea, destruyendo todos los otros edificios o vos enfocándote en las bases sólidas y en construir el más alto, ¿no? Muy bueno lo que compartís y también uno a veces, ¿no es cierto? Es normal que uno cree como ese vínculo o ese apego, como se dice, y situaciones se presentan. A ver, vamos a poner sobre la mesa cosas concretas porque a muchos les han pasado, ¿no? Y yo sé que, por ejemplo, vos a socios de tu equipo les has comprado ropa, los has llevado de comer, los has tenido en tu casa, les has dado muchas cosas y quizás llegado a un punto en el donde deciden tomar un camino diferente, ni gracias, ¿ok? Y a mí también me ha pasado. A mí también me ha pasado, personas a las que les he dado la llave de mi casa y de repente tomaron un camino así de una manera quizás no sana y uno no se trata de esperar algo de la otra persona, porque tampoco se trata de una expectativa. No sé, quizás en mi familia o me he criado ciertos valores que compartimos mucho eso y creo que también es lo que nos une, porque más allá de que hoy estamos haciendo juntos y ojalá hagamos negocios juntos toda la vida, para mí Lucas es mi amigo. Y si en algún momento no hacemos negocios juntos o decidimos tomar un camino diferente, lo que uno espera generalmente es esto de, hey, no me siento conectado, siento que hay algo que me motiva más, que me entusiasma más, porque al final no quiere lo mejor para el otro. Si viene Lucas a mí y me dice, Pablo, me quiero dedicar a tal cosa, yo soy el primero en apoyarte y en impulsarte en ese camino, como ya ha pasado, ¿no? Pero a veces es una peli que los demás se hacen de que, no sé, como que sienten que lo ves como alguien más y no es alguien más. Son amigos, son relaciones, son vínculos. Y sé que te ha pasado y hemos tenido conversaciones porque obviamente en el momento te genera una impotencia, pero al final, como dijiste, al final las cosas uno se las hace uno mismo. Y también son perfectos esos acontecimientos y son niveles de frecuencia, de vibración. Y bueno, sé que te han pasado cositas así. Sí, totalmente, totalmente. Incluso con personas que he conocido mucho antes de emprender, ¿no? Que han formado parte de mi proceso. Y eso incluso duele hasta un poco más. Porque, nada, a ver, por plata baila el mono, dice el dicho, ¿no? Y cuando hay esos intereses de por medio, si no están realmente los valores correctos, se van a distorsionar las cosas. Y encima va a venir otro a hablarle al costado y va a alimentar y a nutrir eso porque le conviene que vos te distancies o te pelees o generes un conflicto porque va a haber un mayor beneficio para esa persona. Entonces, yo creo que ahí es parte de tener claro qué tipo de persona uno quiere ser. Y que uno, si le da ropa, le da comida, le paga el internet. Yo he prestado hasta la computadora de mi mamá y mi celular a una persona que consideraba un hermano. Y esa persona terminó pensando hasta que yo había hackeado sus redes. Y yo, sí, hermano, yo no hago esto para que vos me hagas ganar dinero si yo no te necesito. Yo te prefiero en el negocio, pero no te necesito. Y la verdad que vos me digas esto en realidad me hace... Es como el dicho, ¿no? Cuando Pedro habla mal de Juan, habla más de Pedro que de Juan, ¿no? Y en ese proceso vos das de corazón. Yo no te doy una remera o una comida o te invito para que vos después me invites. No, te lo estoy dando de corazón, te lo estoy entregando. Y después, por otro lado, el universo me lo entregará. De hecho, haciendo una introspección para atrás, yo me di cuenta que en los viajes he llegado a España en un momento con 50 euros en el bolsillo, sin trabajo, sin los documentos para trabajar, sin un alquiler, y en cuestión de un día yo he resuelto los papeles, que
toma semanas. Yo debo ser el único argentino que hizo los papeles en un día. Me hice pasar por abogado en un lugar de profesionales, entrando por escáner, mostrándolo. Me podrían haber metido hasta preso. Tengo anécdotas para contar en un rato largo, pero de verdad que cuando tenés algo en mente, enfocarte en eso es lo mejor. Y si hay algo que me permitió lograr todos esos objetivos fue ser una buena persona, ser amable, ser simpático, ser responsable. Y a la gente le ayuda a la gente. Tal cual. Siempre. Entonces vos ayudá y no te pongas a pensar en que si le diste 10 o si le diste 100 o si le diste 1000, porque después te va a llegar recontramultiplicado. 100%. Y Lucas, vos sos una persona que ha logrado grandes resultados, que se ha destacado por encima del promedio. Hemos pasado por muchos retos en estos últimos años y mi pregunta va más por el lado de cómo te sentís hoy, después de los retos que has superado en tu proceso. ¿Cómo te sentís hoy? Quizás cuál es un gran aprendizaje, ¿no es cierto?, de ese proceso que has vivido y que hemos transitado, en el cual he sido parte y me pone muy feliz eso y poder acompañar en ese proceso. ¿Qué aprendizaje tenés de ese proceso y cómo ves hoy esta profesión, que es la que nos ha unido y transitado en este camino del network marketing, que al principio vos eras uno de los que decía propio jefe y todo eso? ¿Qué ves hoy en la industria? ¿Qué ves hoy en la industria y ese proceso que transitaste? Bien. En la parte personal, o sea, voy a enfocar a mi proceso, que fue al principio muy retador. De hecho, recuerdo que iniciamos a trabajar juntos y después hubo un cambio de rumbo, un cambio de servicio, mentalidad, de empresa. Eso creo que fue un potenciador para mí. Cuando en un momento hubo el primer conflicto entre nosotros de decir, no, pero ¿cómo? Si recién comienzo, invertí en esto, invertí aquello y ahora toman otro camino. Y para mí fue como, yo ya a mi gente le compartí lo que había hecho. Bueno, yo no había ganado nada ahí en esas 3 semanas, pero esas habilidades y esos aprendizajes me llevaron a poder alcanzar un objetivo que en ese momento eran $1000 el primer mes. Que más allá del número, ¿no? Es importante la forma, ¿no? Yo nunca había ganado dinero por internet, incluso creía que era una mentira, ¿no? Claro. Entonces, comenzar en ese proceso fue muy lindo, pero todo los meses siguientes, me acuerdo que al 5.º mes volví a Argentina. Volver a Argentina me ha elevado muchísimo porque he logrado esa asociación, esa proximidad con todos ustedes que estaban destapando la olla, prendido fuego, rompiendo absolutamente todos los récords. Eso fue, me acuerdo, una época dorada para todos. Y uno estar en esa vibración, en esa cercanía, lo eleva, ¿no? Entonces, como primer punto, quiero dejarles que siempre que puedas estar en un entorno mejor que el tuyo, o sea, mejor que el que estás, que lo aproveches. Porque tu entorno te condiciona mucho. Tu entorno te condiciona mucho y si bien no es al 100%, sí en un gran porcentaje, ¿no? Como primer punto ese. Como segundo, un aprendizaje muy grande que fue en el tiempo al verte a vos también, de construir tu patrimonio, de realmente construir tu marca personal, de ver a Pablo como empresario y no como el emprendedor que comenzó, fue que cuando uno está ganando buen dinero, que pueda diversificar de la forma correcta. Porque yo en el proceso entendí de que uno nunca va a ganar más de lo que está listo para ganar. Pero claro, cuando ganás en un salto cuántico, en esos que pasás de esos 1000 a 3000, 5000, 10000, 15000 que me ha pasado, yo sentía que no estaba preparado. Y nuestro ego nos cuenta todas las historias y las señales, en mi caso personal, venían de mi papá y de mi hermano, de los cuales sacá acá, poné acá, guardá, poné en otra canasta, pum, pam, pim. Y claro, mi ego enjuiciaba a ellos porque hace 12 años que está trabajando en el mismo lugar, 42 años trabajando en el mismo lugar mi papá, y no me dejaba escuchar señales que llegaban, hasta que llegó un punto que obviamente llevó a que me descapitalice y todo lo que había ganado el primer año, que había sido una cosa brutal e impensada para muchísimos emprendedores, he quedado casi en quiebra, ¿no? Ese proceso fue muy lindo porque uno primero se pone en víctima, después pasa a responsable, después pasa a consciente
Y de verdad que cuando uno entiende y hace ese clic, aprende la lección y pasa a la siguiente etapa, ¿no? Al siguiente nivel del juego. Entonces eso es un gran aprendizaje, que si te está yendo bien en un emprendimiento, que puedas ir, no guardando para las vacas flacas, porque sabes que eso no es algo de lo que estemos muy de acuerdo, pero sí ir evaluando otras opciones o ir tomando decisiones en función de una persona con un nivel de conciencia superior y no con la que siempre eras, ¿no? Muy importante eso, muy importante, clave. Escuchen eso, es clave, clave. Ganar, mantener, multiplicar, ¿no? Y es parte del proceso y que hayas atravesado eso también te pone en un punto de conciencia y de experiencia importante para guiar a otros en el camino, ¿no? Que a veces es importante también y es parte del proceso que uno se dé un poquito de la cabeza contra la pared. Sí, totalmente en eso. Incluso para Sí. cerrar ahí la otra parte de la pregunta que me hiciste era cómo veía hoy el tema de la industria y Sí. demás. O sea, yo creo que es una industria maravillosa. Siempre que hablo con una persona, les digo, todo el mundo necesita vivir al menos una vez en la vida una experiencia de network marketing, porque es un entorno muy distinto. Si bien está hoy en día muy bastardeada y hay muchas malas prácticas, hay muchos acciones incongruentes, hay muchos líderes irresponsables y un montón de cuestiones que las hay en todas las áreas, o sea, las hay en el deporte, mafias, cosas turbias, o sea, lo hay en todo. Pero acá como es algo un poco más, no sé si desconocido, pero menos habitual, uno lo preconceptúa mucho más, ¿no? Entonces yo creo que uno tiene que vivir una experiencia en la vida de esto porque te eleva la cabeza, te hace ver las cosas de una manera diferente, te hace pensar en objetivos, en deseos, en anhelos, en posibilidades. O sea, te eleva la conciencia y obviamente la información te permite abrir otros caminos, porque este negocio es para todo el mundo, pero no todo el mundo es para este negocio. Y ahí es donde muchas personas, por ejemplo, en mi proceso, han iniciado, tal vez no se han sentido cómodos con el modelo o con las acciones que tiene que realizar, pero les ha abierto la cabeza, le ha hecho un clic para tomar un camino diferente en sus negocios y la han reventado. Total, total. Qué lindo mensaje y es cierto, es cierto, es cierto. Es cierto, la experiencia te abre a un mundo, ¿no? Y es como todo, vos sabés, hemos pasado por diferentes procesos, yo vengo de diferentes profesiones también, productor de seguro, etcétera, y cada profesión tiene lo suyo. Y las redes sociales han jugado un rol importante, ¿no? En este juego en donde, claro, uno se está todo el tiempo comparando, midiendo, viendo, escuchando un montón de cosas. Y bueno, pero también es parte del proceso y uno tiene que aprender a jugar ese juego, ¿no? Y te quiero hacer una última pregunta que también es importante, ¿no? Vimos todo el proceso. Ahora, ¿cómo se ve Lucas de acá a futuro? ¿Cómo te visionás? ¿Hacia dónde vas, ¿no? En ese sentido, en los negocios, en la vida, en lo que quieras compartirnos, ¿no? Porque de eso se trata. Bien, bueno, en principio que el tiempo pasa demasiado rápido, o sea, hoy ya van casi 5 años que estoy haciendo negocios y he vivido tantas experiencias y que ha sido una locura realmente. ¿Y cómo me veo de acá 5 años, de acá 10 años? Yo creo que como una persona mucho más madura, armoniosa, ya con muchas más empresas, diversas áreas, siempre en constante crecimiento y evolución, porque estamos en un proceso en el cual el mundo, o sea, de todas las etapas que hemos vivido, de la era agrícola, industrial, hoy en día en la era de la tecnología y los servicios, yo creo que la inteligencia artificial está yendo a patear el tablero y a reventar absolutamente todos los esquemas del mundo. Y saber utilizarla, para mí es algo que me cuesta todavía. Incluso promovemos y utilizamos eso y me cuesta todavía usar ChatGPT, como decimos, incluso ahí Agustín y uno de los chicos ahí me ayudan siempre en esa área, porque es algo que rompe estructuras, ¿no? Yo creo que mutando a ser un empresario de otro calibre, ¿no? Todos aspiramos a tener prosperidad, abundancia financiera, espiritual, afectiva y un montón de áreas. Yo creo que va todo muy de la mano, física también muy importante, va muy de la mano, pero por ahí enfocándose en lo personal,
me veo ya con obviamente una familia formada, teniendo distintas áreas de negocios y pudiendo contribuir a la gente desde un punto diferente, no alimentando un rol de empleado, sino que pudiendo crear unidades donde la gente pueda ser empresaria, donde pueda ser innovador, donde pueda sentirse cómoda, donde pueda manejar su tiempo, donde pueda sacar su máximo potencial, su creatividad, y no que tenerlos como un conejito de India o como una rata ahí corriendo en la ruedita, que es a lo que el mundo nos fue acostumbrando, ¿no? Yo creo que eso para mí es un gran sueño también, llenar un estadio con 70.000 personas y poder estar ahí sacando la bandera argentina y hablando juntos. Creo que puede ser un gran escenario para mí y voy a dar todo de mi persona para eso. Uf, Así que gracias. qué lindo. Gracias, me emociona un poco, ¿no? Porque es ver todo lo que vivimos y ver todo lo que se viene también, ¿no? Y lo digo acá públicamente, terminando este espacio tan valioso que te agradezco también por la disposición de estar y de compartir. Te quiero decir que cuentes conmigo, independientemente de todo, de lo que sea, o sea, y es un mensaje también de amigos, ¿no? Más allá de los negocios y ojalá hagamos muchísimos negocios juntos, pero más allá de eso está la amistad y en todo ese proceso y en lo que te querés convertir, siempre contás conmigo. Y creo que tenemos que ser un ejemplo de eso, ¿no? Tenemos que ser un ejemplo de eso e inspirar. A mí una vez me dijeron, no, que negocios con amigos no va, que esto, que lo otro. Amo hacer negocios con amigos. Amo hacer negocios con amigos y potenciar a los amigos en sus negocios. Así que, amigo, gracias. Gracias. No sé si querés dejarnos algún mensajito final. Para mí ha sido un espacio hermoso. De verdad, gracias. Bien. No, gracias a vos, o sea, por la paciencia, o sea, también siempre la predisposición y creo que sos una gran persona, siempre lo digo, siempre lo remarco cada vez que hablo con alguien, incluso mis padres no te han visto muchas veces, pero te conocen y me preguntan por vos y demás y están siempre ahí al pendiente. De verdad que gracias por todo, por también bancarme y en mis arranques y mis locuras, que también eso es una gran virtud, trabajar la paciencia, el orden y obviamente ha sido un ejemplo de eso para enseñarme a también hacerlo de esa manera. Así que gracias por eso y te voy a dar un abrazo. Ah, a ver. Qué grande. Gracias, amigo. Vamos con el qué lindo, qué lindo. Esto ha sido el podcast número 7. Esto ha sido el podcast número 7. Esperamos que se lleven muchas cositas. Y aquí con mi gran amigo y socio Lucas, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en los próximos episodios. Chao, chao. Chao, chao.